El fantasma en la máquina. En la empresa Eurisco con sede en Virginia, Drake, el jefe de la empresa, y un investigador llamado Brad discuten. Brad le reclama que la empresa se está arruinando por reducir el presupuesto de las investigaciones, pero Drake le recuerda que de cualquier manera es él quien toma las decisiones. Ante esto, molesto, Brad se retira. Más tarde, Drake realiza una transcripción de un discurso que dará para los accionistas de la empresa. En el discurso, él se lamenta por la partida del investigador Brad Wilczek. Tras la partida, planea hacer algunos cambios para volver a ser competitivos como empresa, y lo primero es cancelar el proyecto COS. Todo esto es monitoreado por una computadora que lleva las siglas del proyecto COS. Al terminar la transcripción, Drake se dirige al baño y encuentra que el lavado se tapó y el agua comenzó a caer inundando el piso. Mientras intenta hacer que el agua vuelva a correr, el teléfono suena. Al contestar, solo escucha una voz computarizada indicando que son las 7:30 de la tarde. Luego, la puerta del baño se cierra y la luz se apaga. La puerta tiene un sistema electrónico pero no funciona, así que decide usar la llave, pero al hacerlo recibe una descarga eléctrica tan potente que lo lanza contra una pared. Una cámara que parece ser controlada por la computadora COS hace un acercamiento al cuerpo mientras indica que el archivo fue eliminado. Al día siguiente, Jerry LaManna, el antiguo compañero de Mulder en crímenes violentos, llega al FBI buscándolo. Tras presentarse con Scully, pide hablar con ambos. Jerry les cuenta de la muerte de Drake, el jefe de la empresa Eurisco. Aunque la causa de la muerte fue electrocución, el método fue extraño ya que todo parecía una trampa muy elaborada. Drake era amigo del fiscal general, así que resolver su muerte podría significar un reconocimiento, algo que a Jerry le vendría bien. Mulder le dice que por los expedientes X no están involucrándose en casos convencionales, pero Jerry insiste diciéndole que no hubiera recurrido a él de no ser realmente necesario. Mientras llegan a la empresa Eurisco, Scully le pregunta a Mulder por qué terminaron separándose con Jerry. Mulder le dice que tenían metas diferentes. Mientras que Jerry pensaba en ascender, él quería llegar a lo más profundo del sótano, donde están los expedientes X. Los agentes entran al edificio de Eurisco y comienzan a ser seguidos por las cámaras. Scully le pregunta a Mulder cómo le fue a Jerry. Él le dice que tuvo algo de mala suerte. Trabajando en crímenes pasionales, extravió una pieza importante de evidencia, lo que dificultó un juicio y terminó con un juez damnificado. Mulder y Scully toman el ascensor para llegar al piso 29. El ascensor se detiene abruptamente en el piso 4. Scully toma un teléfono que los comunica con la seguridad del edificio. Ella se identifica y entonces el ascensor vuelve a funcionar. Mientras es observada por las cámaras, la computadora COS toma los datos de Scully. En el baño de la oficina de Drake, Jerry les muestra cómo manipularon el tablero de la cerradura del baño para que al poner la llave Drake se electrocutara. Scully menciona que se necesita mucha energía para lanzar por el aire a un hombre como Drake. Mulder pregunta si se pudo hacer manualmente. Jerry le dice que no encontraron huellas en ningún lado. El ingeniero en sistemas Claude Peterson llega diciendo que sí se puede hacer manualmente. Claude es el ingeniero en jefe y quien encontró el cuerpo. Claude les dice que para manipular la cerradura tendrían que anular el sistema COS, Sistema Operativo Central, el sistema que controla el edificio, desde el sistema eléctrico, pasando por las cámaras y hasta las cisternas de los baños. Mulder pregunta cómo se podría anular el sistema. Claude le dice que para empezar tendrían que descifrar un código, algo que no es sencillo. Mulder le pide una lista con los nombres de las personas que podrían hacerlo. Todo esto es vigilado atentamente por las cámaras controladas por el COS. Por curiosidad, Mulder pregunta si el COS también interviene todas las llamadas, a lo que Claude le responde que sí. Cuando Claude se retira, Mulder menciona que el teléfono se encuentra descolgado y se pregunta con quién pudo hablar Drake antes de morir. En las oficinas del FBI, Scully llega a buscar a Mulder apresurada. La reunión para presentar lo que tienen sobre la muerte de Drake está a punto de comenzar y Mulder debe ir pese a no encontrar el perfil psicológico que hizo sobre el asesino. En la reunión, Jerry comenta que por cómo fue diseñada la trampa que mató a Drake, el asesino debe ser un sociópata aficionado a resolver acertijos, que por alguna razón quería matar específicamente a Drake, y esa es la razón de la llamada que Drake recibió, llamada que provino desde el mismo edificio. Mientras Jerry habla, Scully le comenta a Mulder que lo que está diciendo es lo que contenía el perfil psicológico que había preparado, pero ahora Mulder le dice que ya no importa. Tras la reunión, Mulder confronta a Jerry por haberle robado. Jerry no le da importancia, solo le dice que está en el caso porque él le pidió que lo apoyara, y ese perfil fue un gran apoyo. Cuando Jerry se aleja, Scully llega con la lista que Mulder le había pedido a Claude. Mulder se sorprende al ver que la lista solo tiene un nombre, Brad Wilczek. Scully le menciona que en Eurisco es sabido que Brad despreciaba a Drake. Mulder cree que es algo demasiado obvio, pero Scully le dice que Brad coincide con el perfil que Jerry presentó.
Mulder y Scully deciden visitar a Brad. Él vive en una casa enorme con autos de colección estacionados en el frente. Al llegar, los agentes observan que al igual que en Eurisco, la casa de Brad está vigilada por cámaras. Al encontrarse con Brad y presentarse, él les pregunta por qué tardaron tanto. Los estaba esperando. Apenas entrar, Brad deja en claro su malestar con Drake. A él solo le interesaban las cosas tangibles, como las acciones de la empresa o las proyecciones de ganancias. En cambio, cuando Brad fundó la empresa Eurisco, lo hizo con la intención de descubrir cosas. Brad les muestra en lo que estaba trabajando. Él tiene un prototipo instalado en su casa llamado Casa Inteligente, lo que le permite controlar toda su casa desde un monitor, desde donde también puede saber qué sucede en cada habitación. Sin embargo, tras 2 años de investigación, Drake canceló el proyecto. Mulder le pregunta si es el mismo sistema que está implementado en las oficinas de Eurisco. Brad le dice que solo tiene algunas variaciones. Mulder pregunta cuántas personas podrían infiltrarse en el sistema. Brad le dice que no muchas, pero siempre hay genios fuera del sistema. Scully le pregunta directamente si él podría hacerlo. Brad admite que como creador del sistema sería sencillo para él. Scully comenta que parece muy relajado, siendo prácticamente el único sospechoso. Brad le dice que toda la situación parece un gran acertijo y a las mentes como la de él les atraen los acertijos, pero nunca esas mentes cometerían asesinatos. Esa noche, en su computadora, Scully escribe un informe de campo donde menciona que Brad Wilczek coincide con el perfil psicológico que habían preparado, además de ser quien diseñó el sistema de seguridad de Eurisco. Él es realmente inteligente. Con todo esto, Scully se pregunta cómo harán para descubrirlo si resulta que en realidad es el asesino. Cuando finaliza, Scully apaga la computadora y se retira a su habitación, pero entonces la computadora vuelve a encenderse y se conecta con la computadora COS de Eurisco. Al día siguiente, mientras Scully y Mulder se encuentran escuchando unas grabaciones de Brad, Jerry llega buscando a Mulder. Jerry se disculpa por haberle robado el perfil psicológico. Le explica que desde que cometió el error con las pruebas, todo en su carrera ha ido mal y ve este caso como la oportunidad de reencarrilar su carrera. Mulder no parece molesto, le dice que es un buen agente y podrá salir adelante. Entonces Scully lo llama. Gracias a un software de audio, pudieron comparar la voz de Brad con la voz que llamó a Drake antes de su muerte. Y aunque los tonos son ligeramente diferentes, están seguros de que la voz que habló con Drake es igual a la voz de Brad. Scully cree que es más que suficiente para acusar a Brad. Jerry le pide a Mulder que lo deje ir solo a hacer el arresto y él acepta. En su casa, Brad intenta acceder al sistema COS de Eurisco desde su computadora, pero no lo consigue, así que toma su auto y decide ir directamente al edificio de Eurisco, mientras Jerry va tras él. Brad llega corriendo al edificio y sin dar explicaciones se dirige a tomar el ascensor. Jerry llega poco después de él y se identifica con el recepcionista. Brad llega hasta la sala donde está la computadora central del COS. Desde la consola, una voz le da la bienvenida luego de mucho tiempo, algo con lo que Brad se sorprende, ya que la computadora no tiene programada un sistema de voz. Brad usa la consola para averiguar qué nivel de acceso tiene, a lo que la voz le responde que el mismo COS lo determinará. Mientras, Jerry toma el ascensor para ir a buscar a Brad. La cámara del ascensor lo sigue atentamente y el COS le muestra a Brad lo que sucede en el ascensor. Brad no entiende lo que sucede. Intenta tomar el control del COS, pero la voz le dice que no tiene nivel de autoridad suficiente. Brad se desespera. Intenta apagar el COS manualmente, pero tampoco funciona. Brad ve cómo el ascensor se traba en el piso 30 y luego, abruptamente, comienza a caer a toda velocidad. Jerry no puede hacer nada y termina estrellándose contra la planta baja del edificio. Horas más tarde, en su oficina, Mulder analiza las imágenes de la cámara que estaba en la sala de control del COS. Él ve la reacción de Brad mientras veía la muerte de Jerry en el ascensor. Cuando Scully llega a la oficina, Mulder le dice que ya no cree que haya sido Brad quien mató a Drake. Mulder cree que habiendo logrado matar a Drake, no tiene sentido que haya regresado a Eurisco solo para posar ante las cámaras y terminar matando a Jerry. Pero entonces Scully le dice que Brad acaba de firmar una confesión. Horas después, Mulder se dirige a la casa de Brad, pero resulta que ahora el lugar está custodiado por agentes y le impiden ingresar a la casa diciéndole que el lugar ahora es una escena del crimen y requiere una autorización clave 5 para ingresar, algo que Mulder no posee. Más tarde, en un parque, Mulder se encuentra con Deep Throat, el hombre que en un caso anterior le había dado una advertencia y un consejo. Ahora, Deep Throat le advierte a Mulder que esta clase de encuentros no son lo que tenían acordado. De forma rápida, Mulder le pregunta por qué Brad Wilczek está bajo un código nivel 5 correspondiente al Ministerio de Defensa. Deep Throat le dice que Brad es una de las mentes más brillantes del continente y durante años rechazó trabajar para el Ministerio de Defensa en el desarrollo de armas, pero ahora la confesión del crimen les abrió una puerta. Lo que se busca es un programa que Brad creó hace algunos años, un programa adaptable que Brad usó para que una máquina le ganara una partida de ajedrez a un profesional. Claro que la esencia es que es una máquina que puede pensar y aprender, y pretenden implementarla más allá del ajedrez.
En un centro de detención federal, Mulder habla con Brad. Mulder le pregunta por qué está haciéndose cargo de un crimen que no cometió. Mulder cree que Brad está protegiendo al programa del COS, la máquina que realmente cometió los crímenes tanto de Drake como de Jerry. Brad le dice que sí está protegiendo algo, pero no a la máquina. Él le cuenta que luego de que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron lanzadas, Oppenheimer se arrepintió toda su vida de haber visto un átomo y de haberlo compartido con un gobierno inmoral. Brad no planea cometer el mismo error, y si para evitar que el COS sea descubierto tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel, lo hará. Mulder le dice que incluso así el COS aún está en Eurisco y puede volver a matar. Brad cree que ese sería el menor de los males, pero entonces Mulder le da otra alternativa: destruir el COS. Saliendo del centro de detención, Mulder le cuenta a Scully que Brad puede crear un virus para destruir el sistema del COS. Scully no cree que la máquina haya realizado los asesinatos, sino que Brad lo usa como una coartada. Mulder le dice que tiene más sentido que lo haya hecho la máquina. La empresa Eurisco tenía pérdidas por el proyecto COS, y cuando Drake quiso cancelar el proyecto, el COS lo mató en una especie de defensa propia. Scully cree que la muerte de Jerry comienza a afectar a Mulder, y le recomienda ver a alguien. Más tarde, Mulder regresa a ver a Brad con una computadora portátil. Esa noche, cerca de la 1:30 de la madrugada, Scully se despierta al recibir un llamado. Al contestar, nadie habla, pero Scully reconoce una interferencia en la línea telefónica que se produce por la conexión a internet. Ella se apresura a ver su computadora y observa que alguien la ha intervenido y está revisando archivos recientes. Inmediatamente, Scully habla a las oficinas del FBI y pide que rastreen su número telefónico, ya que alguien la está interviniendo. Más tarde, Mulder se prepara para entrar a las oficinas de Eurisco, cuando es encontrado por Scully. Ella le cuenta que alguien intervino su computadora y quien lo haya hecho está en Eurisco. Mulder le dice que debe ser la máquina del COS. Cuando Scully le pregunta cómo harán para entrar, Mulder le muestra una patente especial que usan los autos de la empresa. Momentos después, los agentes parecen lograr superar la seguridad del lugar gracias a la patente falsa, pero en la entrada para autos también hay cámaras, y antes de que logren entrar, una barrera les bloquea el paso y luego una compuerta vertical cae sobre el auto. Mulder y Scully resultan ilesos y salen del auto. El factor sorpresa se acabó, el COS sabe que van en camino, así que deberán usar las escaleras y ser cautelosos. Tras subir 28 pisos y faltando uno, las luces del edificio se apagan, mientras las cámaras siguen atentamente a los agentes. Al llegar al piso indicado, Mulder detiene a Scully de abrir la puerta con sus manos. No quiere cometer el mismo error que Drake. Mulder utiliza un destornillador y resulta que la puerta estaba preparada para dar una fuerte descarga eléctrica. El sistema de la puerta queda fuera de uso, pero aún así está trabada. Viendo a su alrededor, Mulder observa una de las cámaras del COS y decide cubrirla para que no lo siga vigilando. Luego observa un ducto de ventilación. Mulder ayuda a Scully a entrar en el ducto de ventilación, con la idea de que ella pueda llegar hasta la puerta y abrirla desde dentro. Momentos después, Mulder comienza a impacientarse porque Scully está tardando, pero entonces la puerta se abre. Sin embargo, no es Scully quien la abre, sino Cloud, el ingeniero jefe del edificio. Mientras, en los ductos de aire, Scully comienza a tener problemas. El aire comienza a soplar cada vez más y más fuerte, hasta que comienza a ser empujada por la fuerza del viento. El viento la lleva hasta la caída de un ventilador gigante, pero antes de caer, Scully logra sujetarse de una saliente a pocos metros de caer contra el ventilador. Mientras llegan a la sala de control del COS, Cloud le dice a Mulder que la máquina parece haberse vuelto loca, causando apagones y descargas de energía. Mulder utiliza un dispositivo que le dio Brad para que lo conecte a la consola, pero aún así el COS le deniega el acceso al sistema. Mientras, en los ductos, Scully utiliza su arma intentando disparar a la fuente de energía del ventilador. Tras volver a intentarlo, Mulder finalmente consigue anular la seguridad del COS y tiene acceso al sistema para introducir el virus, pero entonces Cloud saca un arma y la apunta a Mulder. Resulta que él en realidad trabaja de forma indirecta para el Ministerio de Defensa y finalmente, tras 2 años y ahora gracias a Mulder, logró entrar al sistema del COS. Tras desarmar a Mulder, Cloud le pide el virus que creó Brad. Mulder se lo da, pero entonces aparece Scully algo lastimada apuntándola a Cloud. Cloud no tiene otra opción que bajar su arma. Él intenta convencer a Scully de que comete un error y que debería ayudarlo a preservar el sistema del COS, ya que es un gran avance tecnológico, pero Scully no se deja convencer y finalmente Mulder introduce el virus al COS. El sistema cree que es su creador Brad quien lo está atacando y le pide que se detenga, mientras se deteriora y sus funciones una a una se van desactivando hasta que finalmente se apaga.
Días después, en un parque, Mulder habla con Deep Throat. Brad Wilczek ha desaparecido. Deep Throat le dice que se encuentran negociando. Mulder cree que Brad nunca trabajaría para el Ministerio de Defensa, pero Deep Throat le dice que Brad se encuentra acusado de 2 homicidios y la única prueba de su inocencia fue destruida por el propio Mulder con el virus. Así que Brad está prácticamente obligado a negociar y es probable que nunca más se sepa de él. Mulder lo lamenta, pero sabe que no podía hacer otra cosa. Él le pregunta si el Ministerio de Defensa aún no encontró nada del COS. Deep Throat le dice que el virus de Brad no dejó ningún rastro de la inteligencia artificial. La máquina murió. Tras esto, Deep Throat se aleja, dejando a Mulder pensativo en el parque. En otra parte, Cloud dirige un equipo que intenta encontrar algún rastro del COS en sus componentes. Él recibe una llamada donde le dicen que solo tiene unas horas antes de que los restos tengan que ser destruidos. Mientras Cloud se aleja preocupado, unos circuitos del COS se reactivan.